Aunque aún resta un fallo judicial que defina la suerte del expresidente Fernando de la Rúa, hay un primer dictamen que lo favorece y que lo podría eximir del pago del impuesto a las ganancias. Ha sido una petición del propio de la Rúa no pagarlo. Cobra una pensión como expresidente de más de 172.000 pesos. Así es, y en caso de que definitivamente la Corte Suprema de Justicia deje firme esta decisión, estaría el fisco perdiéndose de recaudar unos 61.000 pesos mensuales, que es lo que se ahorra ahora el expresidente si se aprueba esta exhibición. ¿Cuál es el temor? Que otros exfuncionarios también pidan ser beneficiados con la misma medida. Fernando de la Rúa ya no va a pagar impuesto a las ganancias. Un tribunal fiscal federal hizo lugar a su pedido y su pensión vitalicia de 176.000 pesos quedó exenta. Cuando era presidente había hecho cadenas nacionales resaltando la necesidad de que todos paguen impuestos. El presidente de todos los argentinos. Buenas noches. ¿Usted no quiere pagar los impuestos porque dice que en este país los impuestos siempre han ido a parar a los bolsillos de unos pocos? Está bien, entonces no los pague. ¿Usted no quiere pagar impuestos porque dice que en este país los que evaden impuestos nunca han ido presos? Está bien, tiene razón, no pague entonces. Pero déjeme decirle algo, si todos hacen lo mismo que usted, si ninguno de nosotros cree en ninguno de nosotros, este país desaparece. Si no pagamos los impuestos, todos nos vamos a arrepentir, se lo aseguro. Mucho se ha debatido sobre por qué los trabajadores tienen que pagar ganancias sobre sus salarios. Si el haber mensual corresponde que esté sometido a un impuesto de estas características. Pero es aún más profundo el debate cuando surge esa desigualdad en la cual los más poderosos, aquellos que cobran los salarios más altos o tienen incluso la posibilidad de vetar el cobro al impuesto, como por ejemplo funcionarios judiciales, jueces, magistrados, pueden quedar exentos de estos beneficios. Ahora se suma el pedido de un expresidente que cobra 172.000 pesos, como a ver, pero tiene otros recursos, además de no pagar. ¿Cuál es el mensaje que llega a la sociedad, sobre todo a los trabajadores? Para poder analizarlo estamos junto a Ricardo Magallanes, titular de la CGT. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sensación le genera verlo a De la Rúa hablando de esa manera después de haber quedado beneficiado con este recurso? Bueno, en realidad las sensaciones creo que es la que sentimos todos, ¿no? Y no había visto ese video realmente que habla de por sí algunas cuestiones de dirigentes en el tema de la política, ¿no? Nosotros, ¿qué decimos? Nosotros, tenemos que dividir en dos partes. Una es la posición que tenemos tomada de por sí, de decir quiénes deben pagar impuestos, ¿cierto? Y después cuánto deben pagar el impuesto, ¿no? De por sí nosotros quienes hemos pregonado, ¿cierto?, a través, quizás de la militancia política y demás, la justicia social, no podemos decir no debemos pagar impuestos, ¿cierto? Nosotros somos convencidos de que aquel que más ganes, quienes más ganen deben tributar. Y después por un sentido de nuestra propia Constitución, ¿cierto? Nuestra propia Constitución también dice que todos debemos tributar de acuerdo a las posibilidades que tengamos, ¿cierto? Bueno, y ahí está la discusión, ¿no? Nosotros ¿qué decimos? Es decir, hoy escuchar esto, es decir, que los jueces y demás no paguen un tributo es realmente impensado y va incluso, como le digo, del sentido de nuestra propia Constitución. Ricardo, usted decía que ustedes tienen una postura tomada acerca de quiénes deben pagar ese impuesto, quiénes deben hacerlo y consultarle si está conforme con el piso o cuál debería ser ese piso salarial. Bueno, por eso decimos, debemos separarlo en dos partes, quiénes deben pagar y cómo se debe pagar, ¿no? Nosotros ¿qué decimos? Los trabajadores, aquel que gane mucho, ¿cierto? Porque ellos también, es decir, todo el que tiene un salario es un trabajador, por eso, ¿cierto?, son asalariados. Si pasa un cierto monto, deben y tienen que tributar, como todos. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos un impuesto a las ganancias y entramos todos
como quien dice así burdamente, dentro de toda la misma bolsa y no se ha separado, como en otros países donde se hable precisamente del tributo de aquellos que tienen un salario cierto, suficiente como para tributar al Estado. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros padecemos la decisión que hubo por ahí en el 2002, cuando tenemos el dólar un peso, un dólar, ¿cierto? La igualdad, donde ahí el hecho de creer que ya no hay más inflación y demás, se deja de imponer la famosa tabla, la tablita que la inició Machinea, que hoy ya no es más Machinea, porque ahí fue modificada en el 2013 por Cristina Kirchner, hace poco también, ¿cierto?, por el nuevo presidente y demás. Todos han ido dándole un cambio a esa tabla, pero no se han hecho los cambios desde el 2002, que sufrimos la primera fuerte devaluación y donde ahí cada uno empieza cada vez a estar más cerca de tributar. Ricardo, vamos a ver, entonces, que no es un problema solo de lo que decíamos de la Rúa o de quienes pueden verse beneficiados con quedar exentos del pago del impuesto a las ganancias. Es muy interesante conocer a través de estas tramas cuál es la realidad de los presidentes jubilados y cuánto cobran por mes en pensiones. Bueno, en el caso del expresidente Carlos Menem, cobra 178.000 pesos mensuales en concepto de pensión. Fernando de la Rúa, 176.000 pesos. Adolfo Rodríguez A, 158.000 pesos, poco más. Cristina Kirchner, 153.174 pesos, correspondientes a la pensión de su esposo Néstor Kirchner. Y correspondientes a los a la propia 188.000 pesos. Betty Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, 114.000 pesos mensuales. Estela Martínez de Perón, 101.000 pesos mensuales. Julio Cobos, 124.000 pesos mensuales, esto un poquito más. Daniel Scioli, 94.508 pesos, esto tras abandonar la gobernación de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría al fisco? Sí. Todos estos mandatarios y exmandatarios avanzan en un pedido como el del expresidente Fernando de la Rúa. ¿Qué impacto va a tener en el Estado? ¿Cuánta recaudación perdería el Estado si los exmandatarios piden ser exentos del impuesto? Si todos los presidentes que ahora están cobrando dejan de pagar ganancias y expresidentes, a ver, ¿cuánto perdería el Estado? Mensualmente 468.000 pesos, anualmente 5.616.864 pesos. Ricardo, cuando uno observa estos datos y dice, si ellos que deberían dar el ejemplo, lo dice de la Rúa, lo dijo en el discurso, que uno podría estar de acuerdo, tenemos que pagar los impuestos, lo decía usted. Ahora, si ellos que tienen que dar el ejemplo piden no pagar, si los jueces, que son los que más salarios, tienen los salarios más altos, no pagan, ¿cómo se logra que el trabajador termine siendo el eslabón más débil, ¿no? El eslabón. Lógicamente, es decir, nosotros qué decimos, es decir, lógicamente que aquí si el fallo favorable de la Rúa va a sentar un precedente, de lo cual después los demás pueden pedirlo o no, claro, pueden pedirlo, no, porque otros no lo han hecho, digamos, sí lo ha hecho ¿cierto? De la Rúa. De la Rúa lo ha hecho, bueno, va a sentar un precedente si es favorable. Esperemos a ver qué decide en final la justicia. No obstante, creemos que sería una barbaridad que la justicia, en este caso federal, deje sin efecto que pague los impuestos a alguien con un sueldo extraordinariamente tan alto, ¿no? Dejaría un precedente y bueno, y dejaría abierta también una lucha más profunda hacia los trabajadores, ¿cierto? Es increíble que hoy un trabajador apenas sale de la canasta básica ya empiece a tributar con una distorsión que, como sabemos, es que es lo que no se ha corregido, que le decía yo anteriormente, ¿cierto? Donde el tributo del 9 al 35%, prácticamente del 9 al 19% ya no existe más, y aquel trabajador inmediatamente empieza a pagar de un 23 a un 35%, ¿cierto? Lo que es una locura porque en algunos de los casos se lleva hasta casi todo el sueldo. Es decir, aquel trabajador que debe blanquear su hora extra y demás termina ganando menos de que si hubiese hecho las horas extra y demás. Es decir, hay una distorsión. Ahora, debilitó también la discusión de las ganancias el contexto laboral, digamos, cuando
cuando uno empieza a ver lógicamente. despidos o empieza a ver una caída salarial, pasa a un segundo plano, ¿no? Quedó a un segundo plano, ¿por qué? Porque nosotros que decíamos de discutir hasta hace un año y medio atrás una paritaria para estar dentro del contenido de la canasta básica, es decir, que hoy está en 25.000 pesos, hemos pasado a discutir con aquellas categorías más bajas de salir del nivel de pobreza, que estos son los 14.000 pesos. Es decir, la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ha hecho, ¿cierto?, que se quede en segundo plano alguna lucha que creíamos que iba a una instancia mucho más arriba y mucho más superadora, ¿cierto?, para encontrarnos hoy nuevamente en una situación de una lucha que creíamos ya superada. Ahora, debemos ¿cierto? exigir como sociedad, nosotros lo planteamos cuando estuvo aquí el ex juez en lo penal, el doctor Boni, que él nos decía, yo creo que los jueces tienen que pagar ganancias. Tiene que haber un requerimiento, digamos, si creemos que tiene que haber un cobro de las ganancias, que lo paguen todos. Es cierto, que lo paguen jueces, magistrados, que lo paguen de la tome- Rúa, ¿no? Tomemos el Es sentido claro. de nuestra propia Constitución, donde dice que dentro no hay de un privilegio. cada uno, todos debemos tributar de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Es decir, esta franja y este sector, ¿cierto?, de salarios, porque son salarios, es decir, no puede quedar exento de Que son los que más ganan, además. que son los que Que más son ganan, los que más precisamente, ganan. por eso decimos, en esa brecha es increíble que estén exceptuados de pagar el impuesto de ganancia y tengamos trabajadores que por ahí no pueden completar la canasta básica y ya estén pagando impuestos de ganancia. Así es. ¿Cierto? Es una distorsión que seguramente que hay que corregir y que no se corrige con una cláusula automática de tributos, ¿cierto? Y que sea, para que sea progresiva, ¿cierto? Y de acuerdo también a la productividad, ¿cierto? Para que de esa forma tengamos más trabajadores contemplados dentro de la faz del trabajo, ¿cierto? Y no desempleados, para que de esa forma el ingreso sea mucho mayor y no sacarle siempre más a los únicos que tienen un trabajo y sobre todo a aquellos que por ahí no llegan ni siquiera a cumplimentar la canasta básica, ¿no? La clave es la igualdad. La igualdad ante la ley, la igualdad ante los tributos, la igualdad como mecanismo de un país más republicano, más federal y más justo. Muchísimas gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes, ¿cierto?, por haberme invitado. Vamos ahora al Compacto Nacional de Noticias.